noches, queridos hermanos. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con ustedes la palabra de Dios y le invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Lo leemos de nuevo? Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Saben, este tema era un tema que Dios me venía hablando en mi vida y saqué muchas enseñanzas para mi vida y quería compartir con ustedes esto que me puso en mi corazón Dios y que puede ser de utilidad para que todos juntos hoy le saquemos el jugo, le escudriñemos la palabra de Dios y saquemos las enseñanzas para cada uno de nuestras vidas. En primer lugar, el tema central que yo puse en que quería compartirles con ustedes es ser ejemplo entre los creyentes. Y esto dice la palabra de Dios que Dios no nos está sugiriendo, no nos está dando un consejo, simplemente nos dice, nos manda y nos enseña que debemos ser ejemplo. Es decir, no tenemos opción, todos tenemos que ser ejemplo. Y quizás tú alguna vez has pensado que, bueno, esto de ser ejemplo, dejarlo para los ancianos de la iglesia, que ellos están ahí al frente. Bueno, sí es cierto. Allí la palabra de Dios también dice que a los ancianos hay una cierta cantidad de exigencias que deben cumplir para ser ancianos. Y tú puedes decir, esto es para los diáconos. Y bueno, sí, los diáconos también es así. Dice que hay ciertas cosas, ciertos requisitos que deben cumplir para ser diáconos. Y bueno, pero quizás digas, en tu vida hay unas personas que están sirviendo a Dios, que están enseñando la palabra, que ellos predican. Bueno, esas personas, ellos sí pueden pensar en ser ejemplo. Déjame decirte que estás equivocado, porque esto que dice la palabra de Dios, porque dice así, fíjense en el capítulo 4, versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, que esto es para todos. Si bien es cierto que Timoteo recibe esta carta de parte de Pablo, este consejo que Dios da, es para todos nosotros. Es para ti, es para vos, para tu vida y para mi vida. Entonces, en primer lugar, no pienses que te va a dejar excluido en tener que ser ejemplo. Ejemplo en cada una de las oportunidades que Dios nos da a nosotros. ¿Sabes qué? Yo pensaba, quizás haya un niño que esté mirando nuestra vida. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. Somos como para ser leídas por todos. Es decir, que nuestras vidas están siendo observadas por distinta cantidad de personas, están mirando cómo hacemos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos. Quizás haya un niño, quizás haya un adolescente, quizás haya un joven, quizás sea una persona inconversa, quizás una persona que sea mayor y que también está mirando nuestras vidas y cómo nos desenvolvemos. Entonces Dios nos da la responsabilidad que cada uno debemos asumir de ser ejemplo en esto que Dios demanda de cada uno de los hijos de Dios. En primer lugar, dice allí la palabra, en palabra. En palabra. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, esta palabra de Dios que a veces nos llama la atención, nos hace ver más allá de lo que ven simplemente con nuestros ojos, nos hace ver que cualquier palabra corrompida, yo pensaba, ¿qué quiere decir esta palabra? Porque a veces es una palabra media complicada para entender, y buscándolo en el diccionario decía una palabra errada, una palabra echada a perder. Es más, pone el término
podrida, es decir, algo que da mal olor. Cuando uno tiene unas expresiones que, o como normalmente llamamos hoy, las malas palabras, cuando hay un insulto, quizás una expresión que ofende a otro hermano, en nuestra boca, en nuestro corazón empieza a salir del interior de nuestro corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca, dice allí. Cuando estas expresiones desagradables ante a las personas que nos rodean y ante Dios, obviamente, Dios nos está pidiendo que consideremos la palabra de Dios, que nos está diciendo tenemos que ser ejemplo. Cuidémonos, debemos ocuparnos de pensar que cada una de estas palabras están transmitiendo que ya sea un insulto, ya sea una mala palabra, quizás sea una palabra agresiva, una palabra dura, que debemos considerar cada una de las palabras que decimos. Dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Tu palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, sazonada con sal. Yo pensaba, cuando uno está haciendo una ensalada y la está sazonando con sal y le pone los condimentos, esto quiere decir, sazonada, le hace para que dé de buen gusto. Uno cuando hace una ensalada no la come así sin los condimentos, porque no tiene sabor, o bueno, si bien es cierto que el sabor lo tiene en sí, pero el ponerle el condimento la hace más sabrosa. Es decir, qué bueno sería que cada una de nuestras palabras, antes de pronunciarlas, las estemos sazonando con sal. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, yo pienso que cuando, por lo menos a mí me pasó, no sé en cada uno de ustedes, pero cuando yo trabajaba tiempo atrás, la empresa que yo trabajaba, la fábrica, cuando había allí varios cristianos, varios creyentes, y habían algunos que, bueno, decían cada palabra, cada cosa decían, y que yo decía, ¿cómo puede ser cristiano? Y a veces los mismos compañeros que eran inconversos lo veían como decía, pero, y decía, nos contaban ellos, pero vos no podés decir estas palabras, vos no podés ver estas cosas, vos no podés hacer esto. Y le estamos dando un testimonio, estamos dando un mensaje, después, al poco tiempo, después estaba predicando la palabra. Entonces, no encontraba un equilibrio entre, ni siquiera encontraba en sentido lo que él decía, porque estaba en un momento dando palabras hermosas de la palabra de Dios, y después, anteriormente, estaba diciendo insultos, malas palabras, palabras agresivas, palabras obscenas. Entonces, por eso dice allí que para que no te avergüences. Satanás está constantemente ante Dios acusándonos de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, cuando caemos, cuando pecamos, y siempre nos está señalando. Y allí, como dice la palabra, de modo que el adversario se avergüence. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué bueno sería esto, ¿no? Dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. El día que llegará el momento en que todos tenemos que daremos cuenta de las palabras que decimos. Y si hay alguna palabra ociosa, ¿saben qué quiere decir ociosa? Ociosa quiere decir una palabra inútil, una palabra sin fruto, una palabra que sin provecho, es decir, que una palabra que sea vacía, hueca. Entonces, cada palabra que decimos, sea mala palabra, sea insulto, sea una palabra grosera, una palabra sin sentido, una palabra inútil, sin fruto, todos vamos a dar cuenta ante Dios. Dice que cuenta el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios allí habla de que nosotros, en cada uno de nosotros hay un pequeño
pequeño miembro que es nuestra lengua, que es como un fuego. Es como aquella pequeña llama que empezó en un lugar y empezó el incendio. Acá en Córdoba sabemos ver en esta época del año, cuando empiezan los incendios, más cuando hay sequía, que una pequeñita llama. Es decir, alguna persona dejó una colilla de cigarrillo encendida, un pequeño fueguito, unas brasitas, y esto produce un gran fuego. Bueno, así es la lengua. La lengua dice que es un miembro de nuestra boca, y el hombre no la puede dominar. Es un miembro de nuestro cuerpo que no podemos dominar. Dice, miren las grandes embarcaciones, que tienen un pequeño timón, pero la gobierna grandes embarcaciones al lugar donde él quiere. Entonces dice que los caballos le ponen el freno para frenar el cuerpo del caballo, pero no, ¿cómo es la lengua? Dice que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Eso es la lengua, es un mundo de maldad. Y si la lengua está puesta entre los miembros y contaminamos todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma se inflama por el infierno. Es decir, pero ningún hombre puede tomar este pequeño miembro que encontramos en nuestro ser, que es la lengua, y que tanto daño hace cuando a veces hacemos mal uso de las palabras que decimos. Yo recuerdo, yo tenía hermanos yo recuerdo hasta el día de hoy, hermanos, quizás cuando yo era mucho más joven, que hacían uso de sus palabras, pero obviamente no todas las personas podemos constantemente decir palabras hermosas, pero había hermanos, me acuerdo, que usaban, que escucharlo hablar decían acerca de la esperanza, acerca del consuelo, dar ánimo, de gozo. Qué bueno es decir palabras de exhortación, porque uno piensa, lo primero es la exhortación, le da palo al hermano, pero la exhortación es dar ánimo, levantar al hermano, restaurar al hermano. Y esto quiere decir que el Señor, por eso las palabras que decimos en nuestra boca, ¿cuántas veces un hermano nos busca a nosotros por lo que podemos decirle de ayuda, de consuelo, de que sirva de esperanza para una vida que está pasando una prueba, un momento difícil? Dice la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era joven, mucho más joven, había un corito, una canción, no sé si la saben, quizás en nuestra iglesia la hemos cantado alguna vez. Dice que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean todos en loor a ti. Qué hermosas palabras. Ojalá sea así, que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean todas en loor a ti. Esto es lo que tenemos que ser ejemplo. En primer lugar, las palabras que decimos, las palabras que anunciamos, las palabras que pronunciamos en nuestra boca, que nos hacen, que nos identifican, que nos muestran lo que hay en nuestro interior. Dice, la abundancia del corazón habla la boca. Yo a veces pienso también, ¿qué pasa con un hermano que canta una canción de alabanza y el día anterior estuvo diciendo un insulto, estuvo una grosería? Quizás no le afecte a esa persona, pero no entiendo eso. Dice la palabra, no puede una misma fuente de agua producir agua salada y agua dulce a la vez. O somos una cosa o somos las otras. Entonces, no podemos. Dice, esto no debe ser así. Así dice la palabra de Dios. Esto, ¿acaso, dice el libro al final del libro de Santiago, dice el capítulo 3, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Esto no debe ser así. En primer lugar, entonces, ejemplos con nuestra forma de hablar, con nuestras palabras. En segundo lugar, debemos también considerar, la palabra de Dios dice que sea ejemplo en conducta. Dice la palabra de Dios, en segundo lugar, la segunda palabra que aparece en esta porción de la palabra de Dios, dice en conducta. Es decir, debemos ser ejemplo en la forma de conducirnos, la forma de desempeñarnos. Dice allí
¿qué quiere decir el significado? Manera de conducirse o comportarse de una persona. Eso quiere decir conducta. Manera de conducirse o comportarse de una persona. Ustedes saben que las palabras vienen acompañadas también del comportamiento, de la conducta de las personas. Porque hay muchas personas que hablan cosas y que dicen algo que es correcto y que puede ser enseñar la palabra de Dios, pero una cosa es decirla y otra cosa es hacerla. Así que esto de la conducta y las palabras tiene mucho que ver. Si solamente usamos las palabras y no llevamos esto a una conducta, estaremos en falta, Señor no olvide, lo puso acompañado ahí al lado de las palabras. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos desenvolvernos en conducta? Esto es muy importante también tener en cuenta que Dios nos exige hacer ejemplos para que otros nos imiten a nosotros. Pensemos, como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que acuérdense de los pastores, ellos deberían dar cuenta de cómo se comportaban. Dice, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, el resultado. Entonces allí es cuando vemos y analizamos que el resultado de su conducta era bueno, imitar su fe. El pastor debía ser ejemplo. Y como decía anteriormente, la palabra de Dios nos manda y nos está enseñando que todos debemos ser ejemplo en palabra y en conducta, en la forma de desenvolvernos. Dice la palabra también de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? Si yo creo que las sé todas, mostremos en nuestra vida lo que dice la palabra de Dios. Muestre por buena conducta sus obras. Dice Tito 3, 2, del 6 al 7. Exhorta a sí mismo, porque esto es muy común, exhortar a los jóvenes. Era en ese momento los que quizás tenían más el problema de conducta, y esto me acuerdo cuando en el colegio existían las amonestaciones, ¿se acuerdan? Y caían algunas amonestaciones a los hijos de Dios, a los creyentes, y eso no hablaba bien de ellos. Le decían a veces, no, fue una amonestación colectiva, y así lo suavizábamos la cosa. Pero bueno, veíamos ahí uno de los ítems, las materias, matemáticas, geografía, historia, conducta, unos 30 amonestaciones, no, porque era hasta 25, si no nos teníamos que pedir la recomporación. Pero qué feo que es que un hijo de Dios tenga amonestaciones, si el mundo secular nos pone como una materia la conducta, que debemos tener buena conducta, ¿cuánto más Dios nos va a exigir a nosotros buena conducta? Es decir, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice, presentándote tú en todos como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo, de nuevo la palabra allí, como ejemplo. Todo lo que yo hago me están mirando, me están observando, a ver si hace esto, a ver si hace aquello otro. A veces no nos ve nadie, pero siempre nos está mirando Dios. Pero a veces sí nos ven, a veces sin que no nos demos cuenta. Hay un hermanito que quizás está pasando un momento de dificultad, que está viendo espiritualmente, ¿no? Y que está débil, y yo hago un acto que no es de un acto irresponsable, y esto hace que el hermanito se venga para abajo, que caiga, porque él me va a imitar. Si yo lo hago, y que yo en este caso, si yo soy anciano y lo hago, no lo va a ver mal, y entonces él también puede llegar a hacerlo. Hay muchas cosas que la palabra de Dios que dice, que no todo edifica, que no todo conviene. Es decir, hay cosas que yo puedo hacer, dice la palabra de Dios, que no edifican, que no convienen. Entonces, debo analizar todas estas cosas que Dios me dice en su palabra antes de hacerlas.
si esta palabra de Dios es lícita o no es lícita, me conviene o no me conviene, o quizás edifica, porque va más allá la palabra, que las cosas que hacemos. La palabra de Dios dice, en primer lugar, que debemos considerar todas las cosas. Entonces no podemos tomar la vida cristiana como si fuera algo tan simple, ¿no? Dice la palabra también, mostrando integridad y seriedad. Integridad y seriedad. Algo íntegro es algo completo, que no vean de dónde agarrarte, que a ver lo que estoy haciendo, porque una persona completa en lo que está diciendo, una persona que da seriedad en lo que dice, en lo que hace. Entonces dice primera Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estas palabras, había una frase que es muy común usar hoy en día: hay hechos, hay actitudes que hablan más que 1000 palabras. Entonces nuestros hechos y nuestras actitudes también van a hablar de lo que nosotros decimos también, porque hay cierta contradicción muchas veces con lo que predicamos, con lo que enseñamos y lo que hacemos. No debe ser así también. Entonces dice la palabra de Dios que las esposas deben comportarse. Yo sumaría ahí los esposos y las esposas, porque pueden, si nuestro esposo o nuestra esposa es inconverso, por la conducta, por la sujeción, por la palabra, dice, deben ser ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Debe ser ganada sin palabra. No hace falta que estén diciendo, mirá esto del Señor, que simplemente con la conducta, con la forma de manejarme, de forma de enseñar la palabra, está enseñando con la vida, con los hechos. Dice así la palabra de Dios. Otra palabra, ya vamos avanzando porque el tiempo es largo, el amor. El amor es un tema que también es importante y se suma a esta lista de compromisos que debemos tener de ser responsables, de ser ejemplo en la palabra de Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios? Capítulo 13, el versículo 1 de 1 Corintios: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, y etcétera, etcétera, porque allí hace una descripción de lo que es el verdadero amor, que todo lo soporta, que realmente ahí entendemos la inmensidad del amor con todas las palabras y la descripción que hace ahí en 1 Corintios 13. Pero dice la palabra, si tuviese y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Es decir, palabras, hechos como vender todas las cosas, todos nuestros bienes y dárselo a los pobres, pero si no tiene amor, de nada sirve. O sea, viene una continuidad, una cosa con la otra. Si yo no hago las cosas con amor, de nada sirve. Vengo a ser como un címbalo que retiñe y que hace ruido y que nada más. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, en esto que Dios nos manda a cada uno a ser ejemplo, hagamos las cosas por amor. Dice la palabra, Romanos 12, versículos 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, un amor de hermano, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es hermoso, realmente amarnos de esta manera, como Dios nos manda, como Dios nos amó a cada uno de nosotros. Dice allí, en el libro de Efesios, voy avanzando porque el tiempo es corto y realmente hay muchas cosas más para compartirles. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros. Es decir, debemos tener paciencia, porque en eso se muestra el amor del Señor en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Que nosotros obremos como Cristo obró con nosotros. A nosotros nos tuvo paciencia, a nosotros nos amó y nos perdonó las cosas. Todos debemos obrar como Cristo obró. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo pienso que es como si fuéramos una pared y que cada ladrillo somos nosotros los hermanos, y que el vínculo perfecto para unir a estos ladrillos, a estos hermanos, es el material que nosotros ponemos en medio, la mezcla, y une los ladrillos. Entonces, eso hace el amor, es el vínculo perfecto para unir a los hermanos. Y el hermano que no tenga amor, realmente es porque realmente así dice que la palabra de Dios, no conoce a Dios. Dice así, que amados, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que si tú en este momento viene en tu mente, puedes tener alguna diferencia con algún hermano, pero esto te lleva a que nosotros demostremos que Dios está en nosotros, perdonándolo, amándolo. El hermano nos pide como hermanos que cada uno de nosotros tengamos tolerancia y que los perdonemos unos a otros, que nos perdonemos y que nos toleremos cada uno a otros. Dice, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De manera que si estamos predicando de que Dios es amor y que Dios es bueno y que Él perdona y todo, yo puedo hablar de Dios, pero si no tengo amor hacia mi hermano, la palabra de Dios dice que soy mentiroso, soy una persona mentirosa, porque yo no puedo hablar de una persona de Dios a quien yo no veo, con nuestros ojos físicos, y no amar al hermano en el cual yo estoy viendo. Entonces, eso es muy importante. Dice, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto? Dice también que nuestro amor debe ser puesto en obra. Decía, por ejemplo, cuando dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios? No podemos ser insensibles ante la necesidad de nuestro hermano. Hoy en día, más que nada, donde vemos que estamos viviendo tiempos difíciles, cada vez se complica más las cosas, la situación, y cada vez cuesta más tener las cosas que necesitamos. Y cuando vemos a un hermano, más que nada en la fe, pasar necesidad y le decimos, bueno, voy a orar por vos, Señor, te pongo el motivo de oración y voy a orar por vos, y no hacemos nada, ni le ofrecemos las cosas que necesita. Dios nos manda que si tengo una capa, si tengo dos capas, que le dé una. Entonces el Señor nos manda que ese amor sea en acción, en lo que predicamos la palabra de Dios, que sea una realidad en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Es decir, qué bueno, qué lindo que sería que alguien nos dé estas buenas noticias, que tiene las buenas noticias de la fe, del amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Entonces el Señor nos llama en esto, que es tan importante, en palabra, en conducta, en amor, ser ejemplo. Otra palabra que nos llama el Señor a ser ejemplo también es en espíritu, en fe, en pureza. Fíjense que en el espíritu, qué bueno que es cuando una persona está buscando aferrarse a Dios y que Dios le muestre a través del Espíritu Santo la guía en cada paso que toma, cada decisión que debe tomar, y ve una persona espiritual que no se deja dominar por la carne, por los deseos de este mundo, los deseos de la carne, sino que lleva una vida en el Espíritu. Qué bueno es saber que, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 25,
que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Realmente esto debe ser una realidad en cada uno de nuestra vida, en cada uno de nosotros, en que hablamos de dar un testimonio a las personas que nos están mirando, lo vuelvo a decir, aquellos que nos están observando, que llevamos una vida espiritual fuerte y aferrada al Señor. Dice en Romanos 12:11, requiere con diligencia no perezosos, sino fervientes en espíritu. Qué bueno es esto, ¿eh? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que hagamos para Dios necesita que lo pongamos en la mano de Él, en primer lugar, y que Él nos va a mostrar su voluntad a través de su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, y nos movemos por el Espíritu. El Espíritu nos va a ir mostrando cada una de las decisiones que tomamos. Dice la fe también, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí vemos mucho la palabra no fingida. Así como decíamos, el amor no fingido, la fe también debe ser no fingida, debe ser un amor genuino. La fe también debe ser genuina y sincera, así sinceramente va a obrar en nuestro corazón. Había un testimonio que se da, dice, figura en la palabra de Dios, dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, de nuevo, acá, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, miren qué lindo esto, ¿no? Compartir una vida de ejemplo de fe, y se pasó de su abuela, de su madre, y ahora en Timoteo también. Seguramente dice que esta fe que transmitió esta mujer que crió a su hija en el temor de Dios, después transmitió lo mismo que sintió ella, lo transmitió a su hijo. Y Timoteo, esto vuelve a hablar que hay muchas personas que nos están viendo, nuestra familia nos está viendo, que cómo damos ese testimonio, y ese testimonio que es muy lindo, es muy bueno, le puede ser de bendición a la vida que está a nuestro lado. Y por último, para ya cerrar, dice la pureza. El significado original es el estado que habla de pureza en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con lavar o con enjuagar las inmundicias del pecado. Es decir, en principio, originalmente la palabra de Dios tiene que ver con la pureza, con lavar nuestros pecados, lavar las inmundicias del pecado. Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ahí pongo un versículo, pero habla mucho. Pero cuando las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, más la venida del Espíritu Santo, principalmente, allí eleva el concepto de pureza a una limpieza, y lo transmite y lo eleva a lo moral y a lo espiritual. Es decir, no solamente es un lavamiento de nuestros pecados, sino también de la limpieza y de nuestro corazón y de nuestro interior. Dice la palabra de Dios también que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo que mora en nosotros va a morar en nuestro corazón, ¿cómo puede morar en una casa contaminada, ¿no? Dice allí: o ignoráis que vuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que todo nuestro ser, todo nuestro interior debe estar limpio. Estoy compartiendo mi casa con cosas que
que incomodan al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona, y si Él está morando en nuestro interior, y en nuestro interior hay cosas que le ofenden, cosas que son desagradables a la presencia de Dios, estamos ensuciando esta casa y estamos contaminando. Por eso la pureza tiene que ver con limpiar, con sacar todas estas cosas que tenemos en nuestro interior que hacen que nuestra vida se ensucie. ¿Cómo se logra ser ejemplo de toda esta faceta que hemos visto, en el cual debemos ser ejemplo y de testimonio a los demás? Dice la palabra de Dios, continuando con los ejemplos que leímos: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está la clave. Buscar a Dios, su voluntad y su palabra es realmente la respuesta a cada una de las necesidades que podemos tener en nuestro interior. Pablo decía que no era fácil. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, él tenía esa lucha interior que todos los días estaba batallando, que decía, yo quiero hacer esto, y justamente estoy fallando al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado una mañana y hemos dicho, hoy voy a hacer distinto, hoy voy a orar, hoy voy a buscar tu presencia, hoy voy a ser espiritual, voy a tener fe, voy a tener una vida de compromiso y una vida de testimonio, y no llega el mediodía que fallamos? No es fácil. Pablo decía, miserable hombre, miserable de mí, ¿hasta cuándo me librará este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Yo sé que no es fácil todo esto. El Señor subió la vara a un lugar muy alto para que miremos allí donde está ubicado Él, porque en todo lo que hizo fue ejemplo. Dice la palabra en 1 Pedro, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que para esto fuiste llamado. Si Dios nos llamó es para hacer, porque también Cristo padeció por nosotros y dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El ejemplo lo tenemos en el Señor. Él, ejemplo de todo, ejemplo en el amor, ejemplo en conducta, en palabra, en cualquier detalle que le veamos, Él era el ejemplo hacia ahí. Pero, y si en tu vida surge la inquietud en tu corazón, que puedes decir, sí, pero yo no soy ejemplo de nada, mi vida es un desastre, la conducta, yo me avergüenzo de muchas cosas que hice, que muchas palabras que yo mismo expresé, quizás escuches que quizás yo pasé un momento muy difícil en mi vida y la fe mía se debilitó de tal forma que hizo que mi vida espiritual no fuera la ideal, que todo el entorno que me rodeaba no me ayudó. Y puedes decir, ¿qué puedo hacer yo de ejemplo? Ojalá al contrario, de mal ejemplo pueda ser mi vida. Y pueda decir, quizás no en todas las facetas de tu vida, pero en una faceta yo fallé. Es decir, por ejemplo, en la parte de la pureza, dije, yo puedo decir, Señor, te fallé en la santidad de mi vida. ¿Cuántas veces miré las cosas que no convenían, hice cosas no convenientes, Señor? ¿Y cuántas veces no mostré el amor hacia los hermanos? Y puedes encontrar todas estas cosas en tu vida. Déjame decirte que así como un día el Padre abrió los brazos cuando venía su hijo arrepentido, el hijo pródigo, hoy Dios y el Señor Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Él te da una nueva oportunidad. Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Y déjame decirte que Dios está dispuesto a ayudarte y cambiar. No está reprochándote nada de lo que hayas hecho anteriormente, solamente que quiere que tu vida cambie y que sea para mejor, y para que pueda transmitir a través de tu vida, a través de tu comportamiento ante tu vida espiritual, el ejemplo que nunca fuiste.
y que Dios quiere que hoy seas. Cuando Pablo habla de un antes y de un después, realmente fueron cosas que marcaron su vida en forma tremenda. Y realmente Pedro, cuando, por ejemplo, en una oportunidad cuando lo negó al Señor Jesucristo, y después cuando el gallo cantó y el Señor Jesucristo lo miró, y se derrumbó y dijo: te fallé, Señor, todo lo que te prometí, yo te fallé. Pero después el Señor Jesucristo se acerca y con amor, y con cariño, y con el amor que realmente un Padre, el Señor Jesucristo puede dar a cada uno de los que están con Él, le dijo que lo amaba, y realmente cambió su vida. Esto fue lo que hizo que Pedro fuera un gran siervo de Dios después de este fracaso, con esta promesa que fue un fracaso. Después esto hizo un gran cambio, que se puede producir en tu vida seguramente si te entregas a las manos de aquel que dio tu vida por cada uno de nosotros. Y decía: Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Así que, bueno, hermano querido, yo te invito, Señor, yo te invito a seguir las pisadas del Maestro, como dice esa canción, y que puedas ni avanzar mucho, que te vayas adelante y no veas más sus pisadas, ni que le dé la espalda mirando para el otro lado. Que sigas las pisadas del Maestro. Siguiendo sus pisadas vas a ir por un camino seguro. Las pisadas del Maestro es que hagas la voluntad de Dios y que está claramente marcada en su palabra. Que el Señor te bendiga, y ojalá que esto sirva de enseñanza para tu vida como la fue para la mía. Que el Señor los bendiga, y será hasta cualquier momento.